Muy buenas, ¿hay alguien ahí? Sí, Sí, alguien Sí. ahí por ahí. Ah, sí ya está, estáis, calladitos, pero estáis. sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar con, vamos a ver, 10, 11, 12, con la tercera parte de esta sesión, ¿de acuerdo? Nos quedan 2 o 3 diapositivas nada más de lo que es la parte occidental y ya a partir de aquí ya vamos a empezar todo ya con medicina china, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos allá. Importante que lo tengamos en cuenta. ¿Recordáis cuando hablábamos de los lípidos, de las grasas? Vamos a ver los alimentos ricos en grasas saturadas. Las grasas saturadas son esas de las cuales no debemos incluir en exceso en nuestra dieta, ¿de acuerdo? Son grasas que de alguna manera pueden tener colaboran, como si dijéramos, a un riesgo cardiovascular. Esto no significa que no haya que tomarlo, lo único que significa es lo que os digo, lo de la carne, el 30-70, es decir, que tenemos que tener muy claro el porcentaje, no inflarnos de este tipo de cosas. Por ejemplo, dentro de este tipo de alimentos que son ricos en grasas saturadas son las grasas dentro de lo que es la grasa animal. Aquí incluimos las carnes, sobre todo las carnes rojas más que las blancas, las vísceras, evidentemente todos los embutidos, las morcillas, el chorizo, las mortadelas, todo ese tipo de cosas. Fijaos, la piel del pollo. Cuando recomendemos a alguien, tómate pollo, pero que le quite la piel, ¿de acuerdo? Es una carne blanca, pero tenemos que quitarle la piel, que es muy rica en grasas saturadas. Los huevos, muy importante también. Los lácteos, fundamentalmente los enteros, ¿vale? Esto no significa que tenemos que quitarla, evidentemente, ni que sea perjudicial. Simplemente es que tenemos que tenerlo en cuenta por la grasa, porque es una grasa animal. La nata, por supuesto, y la yema de huevo. Algo que es muy importante también, que lo comentaba, que os puede ocurrir en pacientes que digo yo, a veces bendito Internet y otras veces maldito Internet, el aceite de coco y de palma. Ahora mismo ya el aceite de palma prácticamente se está retirando de todos los productos de bollería industrial. De hecho, se está utilizando incluso como claim, ¿no? Dicen libre de aceite de palma, sin aceite de palma, ya como un mensaje, es decir, compra este en vez del otro que este no tiene aceite de palma. Muy importante, el aceite de coco, que es mentira, ¿vale? El aceite de coco lo podéis ver, a lo mejor lo podéis encontrar en supermercados. En realidad, ellos he puesto aceite de coco a propósito, porque es lo que aparece etiquetado. Pero legalmente es manteca de coco. Lo que vosotros veis, podéis encontrar aceite, pero es muy difícil encontrar el aceite. Normalmente lo que encontráis es la manteca, ¿de acuerdo? De coco. No es que es rica, es súper rica en grasas saturadas. De hecho, hay a nivel de internet hay un montón de foros y un montón de cosas pero que gente que desayuna cosas con aceite de coco, que cocina con aceite de coco, etcétera. Lo digo también que os puede llegar gente y dice, no, es que yo he visto en internet que el aceite de coco es maravilloso porque es vegetal, etcétera. Hiper mega rico en grasa saturada, ¿de acuerdo? Por si acaso alguien os dice eso. El chocolate y, por supuesto, la pastelería y la bollería, no en sí por lo que es el hidrato de carbono, sino por las grasas con las cuales están siendo preparadas. Ahora vamos a pasar a lo que son grasas que ya son saludables, es decir, ricas, los alimentos ricos en grasas monoinsaturadas. Nuestro rey, el aceite de oliva, el de soja y el de colza, ¿de acuerdo? Que es una semilla. Las aceitunas también, por supuesto, los frutos secos y el aguacate, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba anteriormente, alimentos ricos en grasas poliinsaturadas, otras de las grasas también que son saludables. Los pescados, fundamentalmente pescado azul, que tienen ácidos grasos omega 3, que es el EPA, que es el eicosapentanoico, y el docosahexanoico y el linolénico, ¿de acuerdo? Que son ácidos grasos poliinsaturados que pertenecen a la familia de los omega 3. Por ejemplo, los aceites de semillas son ricos en otro tipo de ácidos grasos esenciales que son los omega 6, que es el linoleico y el araquidónico, ¿de acuerdo?
Muy importante también el ácido araquidónico para la función cognitiva, fundamentalmente pues el aceite de girasol, el de maíz, la pepita de uva, el aceite de borraja, el aceite de cacahuete también, que lo encontraréis posiblemente no lo he encontrado en supermercados normales, a lo mejor depende, pero en tiendas que tienen productos ecológicos y tal, sí que lo suelen tener, el de sésamo y cacahuete. Y los frutos secos que también, aparte de monoinsaturados, también tienen poliinsaturados, que contienen fundamentalmente los omega 6, el linoleico y el araquidónico. Y algo de lo cual tenemos que huir son los ácidos grasos trans, muy importante. Lo llevan algunas margarinas y, por supuesto, todas esas guarrerías que nos gustan a todos, las patatas chips, los fritos con sabor a barbacoa, los bubbles y los trisquis y todas esas cosas tienen muchísimos ácidos grasos trans, ¿vale? Que son muy, muy perjudiciales para el organismo. Y también la pastelería y la bollería industrial, ¿de acuerdo? Preguntas antes de pasar a lo que es la parte ya de la medicina china. ¿No hay ninguna pregunta? Pues venga, pasamos a lo que es la base de este curso. Tal y como nos avanzaba Liu en la primera parte, lo que es la medicina tradicional china, podríamos decir que está compuesta de varias disciplinas, ¿no? Es decir, tenemos la medicina tradicional china que de alguna manera compila, por una parte, la dietética, la acupuntura, la prescripción. Cuando hablamos de la prescripción, estamos hablando de la fitoterapia y el tuina, ¿de acuerdo? Y eso es realmente como si dijéramos las disciplinas base o más sobre las cuales se asocia, se sustenta la medicina tradicional china. Pero no todas hacen lo mismo, es decir, nosotros a través de la acupuntura y el masaje lo que hacemos es que movilizamos y regulamos la energía, ¿de acuerdo? Y con la ayuda de de la fitoterapia y la dietoterapia, ¿qué es lo que hacemos? Conservamos o preservamos y nutrimos lo que hablamos nosotros, lo que es la esencia, lo que es la esencia en sí. Si bien también, gracias a la fito y a la dietoterapia, también podemos regular lo que es la energía, porque vamos a encontrar, lo vamos a ver posteriormente, no sé si hoy o mañana, pues por ejemplo, algunos tipos de alimentos que tonifican el chi, etcétera. Lo vamos a ver, existen alimentos yang y alimentos yin. Entonces, de alguna manera también lo regulan, pero realmente nosotros a nivel de lo que es la nutrición y la fitoterapia, fundamental lo que hacemos es nutrir lo que es nuestra constitución, nuestra esencia, nuestro yin, ¿de acuerdo? Eh, mm, Algo que os comentaba al principio, realmente la dietética tiene que ser algo, es decir, lo que es la alimentación es algo que debería ser de base, es decir, que no sea solo utilizado para cuando llegue el problema, sino intentar el estar bien nutridos, bien preparados, es decir, que tengamos nuestro organismo con unas defensas en forma para evitar o por lo menos dificultar que llegue la enfermedad. O sea, de alguna manera era un poco lo que comentábamos. Fijaos, en la época de los emperadores, es decir, lo primero era la dietoterapia, o sea, por encima de la terapéutica. Es decir, yo lo primero que tengo que hacer es alimentarme bien. Entonces, si la alimentación no funciona, pues ya tendré que pasar a otro tipo de herramientas. Pero la primera opción realmente es la nutrición, es la alimentación. Es algo que es muy importante, lo que hablamos, es decir, si yo llevo una nutrición adecuada, nuestra energía evidentemente será abundante y evidentemente si nuestros órganos están bien nutridos, vamos a dificultar que de alguna manera aparezca la enfermedad, aparezcan desequilibrios, etcétera. Y es que es una frase que me encanta, dice, y el Shen florecerá y estaremos bastante más contentos, estaremos bastante más animados y bastante más felices. Es importante el que tengamos claro que en el caso de la dietoterapia, según la medicina tradicional china, el concepto es que está basado en los principios y lo que es la base fundamental, y además incluso veréis
que incluso lo vamos a ver en la naturaleza, que incluso la distribución de determinados grupos de alimentos en la naturaleza casualmente están orientados a esto, y es en la protección de el chi de bazo y estómago durante todo el proceso. Vamos a hablar mucho de los alimentos dulces, y ya os adelanto una diapositiva, que no sé si nos dará tiempo a verla hoy, que precisamente este tipo de alimentos que tienen afinidad por el elemento tierra, por bazo y estómago, son los que están presentes en mayor porcentaje en la naturaleza. Como digo yo, la naturaleza es sabia. Vamos a ver los principios básicos de la dietética china. Veréis que están muy relacionados con los mismos que hemos visto, o muy relacionados con la medicina occidental. Este es un estudio que fue publicado en International Journal of Obesity, ¿vale? El que vamos a ver ahora, y veréis que coincide plenamente con lo que dice la medicina china. La medicina china, uno de los principios básicos es el equilibrio, es decir, ya lo tenemos, el yin y el yang, tenemos claro que existe un principio básico de equilibrio, es decir, nosotros lo que no podemos es sobrepasar nuestras capacidades digestivas. O sea, cualquier exceso alimentario de todo tipo, no solamente de cantidad, sino incluso de según cómo ingerimos el alimento, va a perjudicar a nuestra salud. Hay un dicho que ellos dicen, se debe de comer mejor pronto que tarde. José Luis, mira, esto es lo que me comentabas tú antes. Lentamente, mejor, más despacio que más rápido. El alimento debe estar tibio antes que caliente, y mejor blando que duro. Es decir, ningún exceso. Ningún exceso. Y un poco lo que comentaba, Liu, y lo que vamos a ver nosotros también durante todo el curso. Normalmente los alimentos, tanto de naturaleza fría como de naturaleza caliente, ya veremos en qué consiste este concepto, en algunos casos están recomendados, pero siempre en cantidades muy moderadas, porque siempre tenemos que llegar al equilibrio. Es decir, si tomamos un alimento muy frío, nuestro organismo tiene que calentarlo. Y para calentarlo necesitas energía, estamos malgastando una energía. Si lo tomamos muy caliente, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que enfriarlo, porque tenemos que ponerlo a temperatura corporal. Seguimos malgastando nuestra energía, seguimos malgastando nuestra energía de nuestro aparato digestivo, que realmente lo necesitamos para digerir. Es decir, estamos sobrecargando nuestro organismo, estamos sobrecargando nuestro aparato digestivo, que luego a la hora de digerir va a tener menos energía, y el proceso de digestión va a ser mucho más dificultoso, porque le va a faltar energía, fundamentalmente yang de bazo. ¿De acuerdo? Mejor blando que duro. Si yo el alimento me lo tomo muy duro, no está bien cocinado, o me lo tomo crudo, ¿qué es lo que ocurre? Estoy obligando al organismo a hacer un trabajo de trituración, de digestión, estoy aumentando de alguna manera, estoy solicitando a mi organismo que haya una sobrecarga, que haya un exceso de enzimas gástricas, pancreáticas, etcétera, porque mi organismo, estoy obligando a mi organismo a hacer un trabajo que no he hecho yo antes. ¿De acuerdo? ¿Eso lo tenemos más o menos claro? ¿Sí? Sí. Venga, perfecto. Este trabajo me encanta. Es un estudio que se hizo entre mujeres que estaban sometidas a una dieta hipocalórica, ¿vale? Se hizo en España. Y lo que hicieron era, comían exactamente lo mismo, tenían la misma ingesta, más o menos intentaron que los dos grupos fueran lo más homogéneos posibles a nivel de actividad física, edad, etcétera, que tuvieran, que fueran grupos comparables. Y entonces hubo un grupo que comía
en un rango horario y otro grupo que comía en otro rango horario distinto. El rango horario, en un rango horario era entre las 12:30, entre las 12:30 y, no, perdón, era, sí, entre las 12:30 y las 2, y el otro era entre la 1:30 y las 3. Y luego a la hora de la cena era entre 7 y 8:30 y entre 7:30 y 9. ¿Qué pensáis que pasó a la hora de la pérdida de peso? Comían igual, ¿eh? El índice de masa corporal era similar, etcétera. Los que lo hacían antes tenían menos obesidad o sobrepeso. Las personas que comían antes perdieron más peso en el mismo periodo de tiempo que las personas que comían más tarde. Yo tengo una paciente que ya no la tengo, que de hecho Liu la conoce, que le obligué a cambiar las horas de la comida, porque era una persona que comía a partir de las 3:30 de la tarde. Desayunaba sobre las 11:30 y cenaba a partir de las 11. Y hacía 2 comidas al día. Mi perro comía más que ella, hacía más comidas ¿Quién al es? ¿Se día. puede saber quién es? Carmen, Ah, Carmen Peña. sí. Ah, ok, No, vale. Carmen Martínez. Ah, vale, Carmen Martínez. Ok. Vale, no, es que cuando has dicho que ya no el paciente me ha asustado. Vale, no, que está bien, ¿eh? Está Bueno, súper ya es que bien. hemos parado porque le he dicho, Carmen, ya no quiero que pierdas más peso, ya estás bien. Ya estás bien. Fundamentalmente fue un tratamiento más, fijaos, fue un tratamiento más de equilibrio y de organización que de otra cosa. Y luego aparte la obligué a cambiar. Sé que a veces no lo hacía porque yo es vecina del barrio y a veces la veía por ahí paseando, digo, no llega porque todavía a estas horas no está comiendo, que tenía que estar comiendo. A lo mejor la veía por ahí haciendo la compra. Y la obligué también a meter media mañana y media tarde. Y curiosamente, en algunas de las sesiones, porque fueron 6 sesiones de acupuntura, fueron exactamente. Y fíjate que la mujer cogía y se pesaba y me decía, Ana, que los días o las semanas que me salto la comida de media mañana y de media tarde, o no pierdo peso o lo gano. Y esto es verídico, como que hay Dios, como que Liu se lo puede preguntar a Carmen y os lo puede decir el próximo seminario. Así fue. Y en el caso de esta paciente fue así. Y puedes decir, Ana, ¿por qué? Por muchos motivos, por un tema metabólico de insulina, glucosa, etcétera, y luego también está muy relacionado con la leptina y la grelina, que no es el momento de hablarlo ahora, pero son hormonas que regulan la sensación de saciedad y el hambre. Y como nuestro organismo es un reloj, según la hora del día se segregan unas u otras hormonas y eso afecta totalmente a nuestra ingesta. Lo dice la medicina china y lo dice nuestro metabolismo. ¿Mm? Y además es que he tenido un caso hace poco y yo ya se lo dije, Carmen, no quiero que pierdas más peso. Ella estaba de acuerdo. Lo que le he dado ahora mismo es una dieta de mantenimiento, lo que es una dieta abierta, simplemente por grupos de alimentos, de mira, para la comida puedes elegir, ya no estaba tan limitado de primero esto, de segundo lo otro, y lo único que hace ahora pues le he dado unas pautas dietéticas abiertas y bueno, me imagino que como es una costumbre que la tiene durante toda la vida, volverá otra vez a las andadas, pero bueno, lo que era el objetivo de la pérdida de peso, pues se logró en 6 sesiones y sin restringir. Además es que me decían, así es que no tengo hambre. O sea, no es que no tuviera hambre, es que no pasó hambre, vamos. Ya no pasó hambre, como bien y fijaos que lo que más le costaba no era en sí el cambio de la dieta, sino el cambio de los horarios y el acostumbrarse a tomarse algo a media mañana y a media tarde. Y me lo contó en una ocasión y dije, ya te lo dije, Carmen, que esto parece una tontería, pero no lo es. Una pregunta, ¿qué cantidad de peso perdió en
¿En 6 sesiones te refieres A ver, 6 hicimos, semanas? no, porque algunas se las saltó. Perdió, eran 4 kilos, no llegó a 5 kilos aproximadamente, porque hubo algunas sesiones que se las saltó. Y espérate, pues eran 5 y 6, 4, pues aproximadamente en unos 2 meses, una cosa así, un poco más de 2 meses. 4 kilos te refieres, 4 kilos en 2 meses. Sí, Pues no. más o menos la pérdida de peso, para que sea una pérdida de peso que no afecte al metabolismo y que provoque un efecto rebote, lo que es ideal es aproximadamente un medio kilo a la semana. Sí que es cierto que al principio se nota más, pero una pérdida razonable que no altere el metabolismo para que no entre en modo ahorro suele estar en un medio kilo aproximadamente a la semana. Depende de cada persona, también es cierto, Ah, vale, vale. pero de media estaríamos hablando de eso. Ana, Ok. Sí, ¿utilizabas solo la dietoterapia o lo combinabas con acupuntura? no, lo hacíamos todo, dietoterapia y acupuntura. Lo del tema de las sesiones me refería a 6 sesiones de acupuntura, pero desde la primera semana ya hacíamos las dos cosas combinadas. Sí. Ok. Y venía, bueno, menos creo que se saltó 1 o 2 que la cambió y luego no podía venir o algo así. Estamos hablando que aproximadamente 2 meses o algo así. Estuvimos viéndonos. Ok, gracias. Pero en este caso concreto actué más en profundidad o lo que ella más en profundidad era un tema de desequilibrio alimentario. A eso me refería porque 4 o 5 kilos de variación de peso tampoco es tan importante, ¿no? Era lo que ella necesitaba, lo que ella quería. Ah. O sea, ella quería, su objetivo era ese. O sea, que la razón de la consulta era perder peso, Sí, no sí, era claro, sí, secundario. era eso. Y entonces, cuando tú haces la entrevista en profundidad, tienes que ver el por qué. Primero ver si tiene sobrepeso, que lo tenía, Ujú. y decir, vale, ¿y de dónde te viene esto? Y puede haber personas que sea un problema de ritmo, puede haber unas personas que sea un problema del tipo de lo que comen, de un montón de historias. En el caso de Carmen concretamente, que por eso lo he sacado a colación aquí, era esto. Ujú. Fundamentalmente, también es cierto que sí que le mejoré también la alimentación, pero tampoco era de las personas que yo he conocido que comiera en cuanto a sí, la ingesta en sí que fuera muy desequilibrada. Tampoco. O sea, quieres decir que comía más o menos equilibrado y lo único que variaba era el ritmo de comida. No, a ver, había cosas que mejorar, pero lo que más había que mejorar, o sea, donde tenía el problema vital era en el desequilibrio a nivel horario. ¿Eso era por gusto, era por costumbres o era por horario laboral? No, porque ella no trabaja, Ah, era vale. por costumbre, porque a ella le gustaba levantarse a las 11 de la mañana Wow. Vale, y se acostaba a las 2. vale, ya. Ritmo cambiado, ok. Claro. Claro, es diferente. A lo mejor te puedes encontrar una persona que trabaja o que lo que sea y lleva unos ritmos más o menos adecuadas, pero lo que come no lo come bien o no es lo que debe comer. Porque luego te encuentras la señora esa que os dije, no, es que, de verdad, es que la pizza era vegetal. Y es que le pongo, y sí, es que tomo muchas ensaladas y claro, pues también le pongo bacon, le pongo queso de cabra, le pongo nueces, le pongo pasas, le pongo dátiles. No, pero es que es verdura, claro. Con cada paciente es un mundo, ¿no? Entonces, durante la entrevista, pues es importante el ver el tipo de alimentación el tipo de alimentación que hace. Independientemente de lo que ella te cuente, yo lo que suelo hacer es sin juzgar, sin echar broncas, sin nada por el estilo, de una manera muy respetuosa y con mucho cariño, sobre todo el que me hagan un diario de dietas, sin darle ninguna pista. Y es que entre la primera y la segunda sesión de acupuntura,
Le digo, mira, me vas a coger y a partir de mañana me vas a poner en un cuadernito o en el ordenador, menos el aire, todo lo que te entre por tu boca, menos el aire, lo quiero saber todo, tanto agua como Coca-Cola, como refrescos, como lo que sea, y a la hora a la que comes, y que te lo vean, pero sin tú darle ninguna pista, para que no modifiquen nada, para que todo sea verdad, y con todo y con eso seguro que mienten, evidentemente. Y tú más o menos puedes ver, por ejemplo, pues he tenido personas pues que les parecía muy, muy sano y desayunaban todos los días un aguacate y 2 huevos cocidos, por ejemplo, y le parecía un desayuno súper sano, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Entonces, una vez que tienes eso, porque todo el mundo te dice, no, no, yo como muy sano, yo llevo una dieta muy equilibrada. Claro, ahí está un poco la historia, lo de la entrevista. Si tenéis la oportunidad de hacerlo, yo os lo recomiendo que lo hagáis. También lo utilizo para intolerancias, para detectar intolerancias, pero bueno, lo hago yo y lo hacen en aparato digestivo también. Cuando hay una sospecha clínica de algo, pues le dices, a ver, porque tengo este problema cuando como y no sé qué es lo que es. Pues es algo parecido, la única diferencia es que si te hacen, por ejemplo, sintomatologías clínicas, por ejemplo, pues coger y decir, mira, a partir de la semana que viene lo mismo que os acabo de decir, ¿vale? Pero que si, por ejemplo, tienen pues tengo disección abdominal o tengo gases o tengo dolor o lo que sea, que te pongan a qué hora aparece el dolor también, porque hay que ver, para poder ver si esa sintomatología está relacionado con la ingesta de algún alimento, las horas que pasa desde la ingesta. Porque, por ejemplo, si tiene ese problema media hora después o 20 minutos después, pues no da tiempo ni que hacer la digestión, ni la absorción, ni que pase a sangre, ni nada. ¿Vale? Y además también eso ayuda también un poco a diferenciar las intolerancias de las alergias alimenticias. Yo, si tenéis la oportunidad de hacerlo, yo os lo recomiendo porque os ayuda muchísimo. Podéis, con todo eso, veis el alimento que vosotros consideráis que se repite y que puede ser atribuible a la ingesta, y luego a la semana siguiente cogéis y decís, venga, pues a partir de la semana que viene, imagínate que tú sospechas, me lo estoy inventando, que es el pimiento, porque a lo mejor es que tengo muchas frutas y muchas verduras, pues a lo mejor es el pimiento, o no lo sé, o el tomate, o el calabacín, no lo sé. Quítate el pimiento o quítate el tomate y dices, venga, la semana que viene, y se lo quita y dice, ay, pues estoy mucho mejor, bueno, pues ya lo sabemos. No tienes intolerancia a la fructosa, es que es el pimiento que te sienta mal, ya está. ¿De acuerdo? Continuamos. Regularidad. Ya no solamente a la hora a la que comemos, sino que intentemos mantener siempre los mismos horarios. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está ligado totalmente con lo que os comentaba anteriormente. Según la hora, nuestro organismo segrega determinadas hormonas, determinados mediadores. Por ejemplo, la melatonina pues, se empieza a segregar a partir de las 7:30 o las 8. Porque ¿cómo interviene la melatonina? La melatonina interviene fundamentalmente en el mecanismo de conciliación del sueño, no en el mantenimiento, solo en la conciliación. No es por eso, por ejemplo, podéis ver a lo mejor que recientemente o en los últimos tiempos, pues a lo mejor pues, hay determinados suplementos alimenticios que tienen determinadas sustancias que dicen, pues tiene melatonina que ayuda a la conciliación y tiene no sé qué que ayuda al mantenimiento. La melatonina, para que os hagáis una idea, yo la tomé en una época de mi vida, pero está totalmente relacionado con las fases del sueño, porque durante una época de mi vida tuve que vivir con mucho desfase horario en cuanto a usos horarios. No estaba autorizado el uso en España y lo compraba en Estados Unidos, y lo utilizaban azafatas y pilotos porque funciona muy bien en las alteraciones de sueño
por los cambios de usos horarios, en el jet lag, etc. Y tanto azafatas como pilotos lo solían utilizar mucho. Lo que pasa que, bueno, ya lo aprobaron en España y ahora ya lo utiliza Tokiski. Pero fundamentalmente es útil en la conciliación, sobre todo a nivel de jet lag y en el caso cuando tienes que cambias los usos horarios, que tienes unos trastornos del sueño y de la alimentación tremendos, ¿vale? Entonces, ya es un poco lo que os comentaba antes, no solamente, o sea, el motivo de comer o cenar o acostarse a determinadas horas viene dado porque nuestro organismo es un reloj, entonces no cambia de un día para otro. Entonces, lo que tenemos que intentar es mantener una cierta disciplina, intentar en la medida de lo posible, porque la vida es lo que es y hay veces que tienes que coger un avión o tienes cualquier cosa y dices, pues que tengo que desayunar a las 5, no puedo salir de casa sin comer algo. Pues vale, pues lo haces. O que tienes una reunión a las 3 o a las 4, lo que sea, dices, pues tengo que comer antes, o tengo una reunión a la 1 y termina a las 3:30 y no puedo comer hasta las 4. Evidentemente eso nadie lo puede evitar, pero si pudiéramos mantener siempre los mismos horarios, eso sería lo ideal. La masticación y la relajación a la hora de comer. Recordéis que lo hemos visto anteriormente. Comer de forma relajada, sin distracciones. No hagáis lo que hago yo. Comer delante del ordenador y masticar adecuadamente. Es un poco lo que venimos diciendo. Tenemos que, de alguna manera, preparar los alimentos nosotros. Y una forma de preparación, de predigestión incluso, antes de que entre en marcha el proceso digestivo fisiológico en sí, es masticar adecuadamente los alimentos, que no entren pedazos enteros de carne, es decir, que ya la carne esté masticada, porque si no vamos a sobrecargar el hígado porque va a tener que producir más bilis, el páncreas, un montón de vísceras que lo vamos a sobrecargar porque, claro, como nosotros no hemos ayudado, el estómago necesita todas esas sustancias para poder digerirlo, lo vamos a desgastar. Y además, no solamente eso, sino además que es que de alguna manera estamos consumiendo un yang de bazo, que es el responsable de cocer, de digerir los alimentos, excesivo, y la digestión va a ser bastante más pesada, vamos a tener somnolencia, vamos a tener estancamientos, etcétera. Hay un dicho que dice, debemos masticar el agua y beber la comida. Es un poco exagerado, tampoco hay que llevarlo a ese extremo porque también vamos a ver que al bazo tampoco le gusta demasiado líquido, pero es importante esto, es decir, el que demos el trabajo lo más hecho posible a nuestro estómago y a nuestro bazo antes de que entren los alimentos en nuestro aparato digestivo. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Veis cómo coincide plenamente lo que hemos visto en las primeras 2 horas a lo que estamos viendo ahora? No hay ninguna diferencia. De alguna manera, el tipo, o sea, lo que nosotros estamos utilizando es unos criterios distintos o lo estamos razonando en base a otros argumentos, pero la hipótesis primaria es exactamente la misma. Una pregunta, Ana. Voy. Si le facilitas tanto las cosas al bazo y al estómago, no lo, ¿cómo se llama esto? No lo haces vago. No lo haces perezoso, exactamente. A ver, yo es que soy del equilibrio, o sea, lo que intento decir es que tenemos que masticar, Sí, no comer la comida entera, pero Sí, no sí, comer sí. en purés. A eso me refiero, claro. Claro, o sea, yo hablo de la masticación, Ujú. no hablo de que tenemos que comer solo purés. No, me refiero a todo el proceso de precocción o preelaboración de los alimentos, a eso me refiero, no solo por el tema masticación, Sí, sino por el tema de eso. Es decir, en cuanto, si tú metes por un momento dado algo crudo, no te crea ya dificultades. Quiero decir, porque claro, se supone que es a también lo que, deberíamos comer algo crudo, ¿no? Quiero decir, es a lo que me refiero, pero no comerlo todo crudo. ya, eso sí vale. O sea, estoy intentando, o sea, lo que intento es llevar, o sea, esto es con el objetivo de llevar al punto medio, no al extremo. Vale. O sea, evitar los extremos. Ujú.
Ok. Es decir, no deberíamos comer todos los alimentos crudos. Por ejemplo, las verduras, no deberíamos tomar todas las verduras crudas, que lo vamos a ver más adelante. Es a lo que yo me refiero, José Luis. Ok. El decir que sí, que está bien una ensalada. Claro que sí, tenemos que tomarla. Pero no tenemos que tomarlo todas las verduras crudas o zanahorias. Está bien de tomarte una zanahoria como Bugs Bunny de vez en cuando, Ujú. pero las espinacas, pues sí, está bien una ensalada de espinacas, pero deberíamos tomarlas también cocinadas, es a lo que yo me refiero, no irnos a los extremos. Estoy justificando qué es lo que ocurre si nos vamos a los extremos. Ok. ¿Mm? Ay, Álvaro, espera. Ya está, admitido. Apetito. Bueno, a ver, esto del apetito verdadero, hay personas, como digo yo, que como es un gran flujo que tengo yo de pacientes que tienen apetito a todas horas. Eso es un trastorno alimentario. Realmente lo que estamos hablando es que no se debe estar comiendo a todas horas. Es un poco lo que dicen del apetito verdadero. O sea, realmente cuando alguien dice tengo hambre a todas horas, estaría comiendo hambre a todas horas, realmente no tiene un apetito verdadero. ¿Qué es lo que ocurre? Se produce un estancamiento de los alimentos, se produce humedad, flema, etcétera, y eso evidentemente lo que lleva a la obesidad, al sobrepeso, etcétera. Es decir, tenemos que decir, hacemos una ingesta, digerimos, pasamos un tiempo, hacemos la otra, es decir, no podemos estar comiendo a lo largo de todo el día. Es un poco lo que viene a decir el apartado de apetito, pero bueno, yo creo que esto es de sentido común y es básico. El estado emocional. O sea, lo más importante, vamos a intentar estar, o sea, que cuando estemos comiendo, que estemos comiendo lo más tranquilos posibles. Es decir, que no estemos comiendo en un momento que hemos tenido un acceso de cólera. Es que la comida te sienta mal, porque es que, a ver, yo lo he vivido, de haber tenido ni cólera, ni disgusto, ni nada. A ver, no puedes coger y decir si estás disgustado no comes, no, pero intentar que durante la comida, pues que nuestro estado emocional sea lo más equilibrado posible, ¿no? Que estemos lo más tranquilos posible para disfrutar, que realmente estemos centrados en el disfrute de la comida, porque si estamos en un momento, en un acceso de cólera, desequilibrados en un sentido emocional, nuestro organismo no está funcionando como debe, ninguno de nuestros órganos, y nuestro aparato digestivo tampoco, porque está distraído en otros menesteres. Vamos, sí, a ver, es la una, justo, podemos hacer esto. Bien, perfecto. Importante. Vamos a pasar ahora a lo que es la dietoterapia, es decir, lo que es el uso de la alimentación, pero ya como una herramienta terapéutica. Hasta ahora lo que hemos visto es un poco la dietética, porque entendemos la diferencia entre dietética y dietoterapia, ¿verdad? O sea, dietética es, de alguna manera, los principios básicos de la alimentación en un estado fisiológico normal, sin ningún tipo de enfermedad, es decir, qué es lo que se nos recomienda, ¿de acuerdo? Y ahora a partir de ahora, vamos a ver de alguna manera ya los conceptos más, la aplicación desde el punto de vista de la dietoterapia. Lo hemos dicho, basado siempre, nuestro objetivo será proteger el chi de estómago, siempre, ¿de acuerdo? Y lo haremos basado el tratamiento de la diferenciación de síndromes, es decir, que si nosotros, por ejemplo, esto lo veréis con Beatriz, no lo veréis conmigo. Conmigo veréis un poco lo que es la teoría, pero lo que es la aplicación ya en enfermedades concretas ya lo vais a ver con Beatriz. Evidentemente, si tenemos un problema de un estancamiento de chi de hígado, pues diremos, pues como hemos aprendido esta parte de teoría, pues sería conveniente utilizar estos alimentos, estos otros, o tenemos un fuego de estómago,
pues deberíamos utilizar estos alimentos, estos otros, es decir, esto va a ser un poco cómo nosotros vamos a utilizar todos los conceptos que os vamos a transmitir, cómo los vais a utilizar vosotros en la consulta, junto con la fitoterapia, si consideráis que es conveniente, y la acupuntura. O puede haber personas, por ejemplo, pues que me digan, mira, el caso de una compañera que va a tratar a una paciente online de un problema ginecológico y va a ser simplemente hasta que ella pueda viajar a Madrid, pues simplemente con fitoterapia. Que también podría decir, bueno, pues tú me lo cuentas y podría utilizar a lo mejor en una consulta online, vale, yo no te puedo pinchar porque vivo fuera de Madrid y ahora mismo no nos podemos mover o lo que sea, y con lo que tú me cuentas vamos a empezar con nutrición y con fitoterapia. Y cuando ya te pueda ver, pues ya lo complementamos con acupuntura. Pero todo el tratamiento estará basado en esto, en la diferenciación de síndromes, en función de lo que ella o en este caso que se lo dirá el lunes, lo que vuestro paciente os refiera. Que se establece el diagnóstico, pues como hicimos en fitoterapia, y a partir de ahí, una vez que conocemos el síndrome, pues ya en función de las herramientas que nosotros dispongáis, o la paciente o el paciente, las circunstancias en las que se encuentre, pues ya utilizáis una terapia u otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora mismo son la 1 en punto, paramos aquí y empezamos ya con las recomendaciones para mantener nuestra función de hígado, de bazo y estómago en perfectas condiciones. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vemos a la 1:05. Muchísimas gracias. Gracias. Venga, vosotros.